La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Salmos capítulo 106. Saludos, estimado oyente. Llegamos al capítulo 106 del libro de los Salmos. Este salmo se dedica a mostrar la infidelidad del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo resalta la misericordia de Dios. Es, en esencia, una confesión nacional de pecado. Probablemente este salmo fue escrito durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel miraba hacia atrás y reconocía que su desobediencia había provocado el juicio divino. Pero lo más impresionante del Salmo es que a pesar de la larga lista de rebeliones, el mensaje no termina en desesperanza o en desconsuelo, sino más bien en la exaltación de la misericordia de Dios. El autor nos muestra a un Dios que, aunque disciplina, no abandona a su pueblo. Un Dios que se acordó de su pacto y actuó con misericordia. Dice en los versículos 1 y 2, Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? El salmista empieza con adoración, incluso antes de confesar el pecado del pueblo. Reconoce primeramente que Dios sigue siendo bueno y santo, incluso cuando su pueblo ha sido malo. Esta es una gran verdad. Dios es fiel, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él es en sí mismo. A lo largo del Salmo, el autor hace un repaso doloroso de la historia de Israel. Israel se olvidó de las obras de Dios en el Mar Rojo, codiciaron en el desierto, adoraron al becerro de oro, despreciaron la tierra prometida, mezclaron su adoración con la idolatría de las naciones. Cada uno de esos pecados es un reflejo del corazón humano en su naturaleza pecaminosa y caída. Ese corazón es olvidadizo, es ingrato, es rebelde ante Dios. Pero en medio de todo eso, una frase se repite como una hermosa melodía que da esperanza. Dice en el versículo 44, con todo eso, Él miró su angustia cuando oyó su clamor. Esa frase nos revela el corazón del pacto. Dios no salva porque el hombre sea digno de salvación, sino porque Dios es misericordioso y esa misericordia alcanza su clímax en Cristo Jesús. Este salmo nos apunta directamente a nuestro Salvador Jesucristo. El pueblo de Israel fracasó en guardar el pacto, pero Cristo Jesús vino como el nuevo Israel, el siervo perfecto que obedeció donde nosotros fallamos. Donde Israel tentó a Dios en el desierto, Jesús resistió al tentador con la palabra. Donde Israel adoró ídolos, Jesús honró solamente al Padre. Y donde Israel merecía juicio, Cristo lo tomó en su lugar. Por eso cuando el versículo 47 dice, Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, esa súplica cobra sentido únicamente en el Evangelio. En Cristo, Dios no solo nos libra del exilio físico, sino también del exilio espiritual. Nos trae de vuelta a su presencia por pura gracia. Estimado oyente, debes aprender también a aplicar esta verdad en tu vida diaria. En primer lugar, debes recordar la fidelidad de Dios. El olvido espiritual fue la raíz del pecado de Israel. Por eso debemos mantener viva la memoria de la gracia de Dios en nuestra vida. Lee la palabra de Dios cada día. Recuerda cada día sus misericordias, sus maravillas a favor tuyo. Ora cada día al Señor y adora cada día al Señor en la individualidad como también en comunidad. En segundo lugar, no debemos socapar el pecado. Así como el salmista no oculta los pecados del pueblo,
nosotros también no debemos esconder nuestros pecados, como tampoco consentir ni socapar los pecados dentro de la iglesia. La confesión diaria de pecados nos mantiene conscientes de nuestra necesidad de Cristo, como también es importante no dejar que el pecado haga raíces en medio del pueblo de Dios, que esa levadura empiece a fermentar el resto de la masa. No lo podemos permitir. La Escritura enseña claramente que el propósito de la disciplina dentro de la iglesia es precisamente cortar con el pecado de raíz. Y en último lugar, debemos alabar incluso en medio de la disciplina. Porque si Dios nos corrige, es precisamente porque no ha dejado de amarnos. Dios ama a sus hijos y por tanto nos disciplina. La disciplina del Señor no destruye, sino todo lo contrario, nos restaura. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.